La razón por la que estamos aquí es para conocer más a Dios. Porque sabiendo que conociendo mejor al Señor, conociendo mejor a ese Dios, nuestra vida es transformada. Nuestra vida se renueva. Somos llenos de todo lo que necesitamos. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántos necesitan de Dios aquí? Honestamente. O sea, honestamente, es más, si tú ahorita, lo voy a volver a preguntar, si tú piensas, bueno, yo estoy bien, mi vida no está tan mal, mira, no me ha ido mal, eso no significa que no necesitas de Dios, porque a Dios no solo se le busca cuando tenemos problemas, a Dios no solo se le busca cuando tenemos enfermedades o dificultades. Dios es el Dios de nuestra vida, es el Dios que nos sostiene, y para poder tener una vida con propósito, necesitamos conocer cuál es ese propósito en Dios. Así que les hago una vez más la pregunta. ¿Cuántos de aquí necesitan de Dios? Amén. Amén. Aleluya. Ok, vamos a empezar. Dios es bueno y hoy vamos a ir a segunda carta de los Corintios, el capítulo 2, versículo 5. Ahora sí van a ocupar sus Biblias. Y decía un predicador de forma de chiste, ¿no? Si usted no trae Biblia y vino a la iglesia, júntese con un cristiano, ¿no? Segunda de Corintios en el capítulo 2, ¿sí? Segunda de Corintios capítulo 2. Y es el apóstol Pablo quien escribe aquí. Y voy a leer a partir del versículo 5. Este es un pequeño tema, es un pequeño comentario del apóstol Pablo, de donde vamos a sacar el mensaje. ¿Está listo? ¿Está conmigo? ¿Ya tiene su versículo ahí en la Biblia, en el teléfono? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien, debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito escribí, para ver si pasan la prueba de la completa, ¿qué? Obediencia. ¿Están bien ahí? ¿Todos estamos nuestros ojos en esa palabra? A quien ustedes perdonen, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, ya lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Otra versión dice sus maquinaciones, ¿verdad? No ignoramos lo que él quiere hacer. Acompáñenme a orar, por favor, cierre sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias por tenernos aquí expuestos a tu palabra. Gracias por la familia hermosa y todo. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y entenderla. Este no es solo un mensaje, esta no es solo una conferencia, no es solo una plática, no es solo una clase. Esta es la predicación de tu palabra que queremos que penetre en nuestro corazón y ahí en nuestro corazón transforme nuestro ser. Señor, así que nosotros te decimos, estamos dispuestos. Nosotros te decimos, estamos abiertos, no solo a escuchar, sino a aceptar en fe lo que tú tengas para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Listos? Ahí está, chiquillos. Vamos a empezar entonces. Este fragmento que escogí es la continuación de lo que hemos estado leyendo en Segunda de Corintios, ¿no? Porque hemos estado haciendo, no sé si ya se dio cuenta, pero estamos leyendo la Biblia historia por historia. Estamos tratando de ver todas las enseñanzas que hay en la Escritura. Empezamos en el Nuevo Testamento y hace 2 años empezamos con el libro de los Hechos. Luego ahorita ya estamos en Corintios y estamos en la segunda carta a los Corintios. Por eso es que como que estamos entrando en una parte de la historia que dices, bueno, necesito contexto, por favor, explíquenme de qué están hablando, ¿no? Pero si usted no se pierde la serie de predicaciones, va a ir viendo que estamos leyendo la Biblia historia por historia. A veces me detengo en algo más pequeño, a veces me detengo en un versículo y a veces vemos toda la historia. En este caso, estamos hablando de Pablo diciéndoles que perdonen a una persona. Y vamos a ver quién se acuerda de la primera carta a los Corintios, en donde había un hombre que estaba cometiendo una
pues es un pecado bastante severo. Todos los pecados son grandes, no hay pecados chiquitos y grandes. Pero además de de ser un pecado, era muy escandaloso. Pues este señor se estaba metiendo con la esposa de su papá. Y entonces Pablo dice, es que eso no debe de ser así en la iglesia. Y ustedes, en lugar de que se enorgullezcan de eso, deberían de llamarle la atención y hacerle ver que eso no está bien. Como cristianos ya no hacemos eso. Es de esa persona de la que está hablando, y es de ese caso el que está hablando, y dice, bueno, está bien. En esa segunda carta dice, ok, ya ha pasado un proceso de corrección. Ya ha pasado un proceso en el que ustedes le llamaron la atención y le hicieron saber que eso no estaba bien. Ahora es tiempo de que lo perdonen. Ahora es tiempo de que perdonen. Y esa palabrita perdón, ay, qué tema, ¿verdad? Vamos a ir ahí, pero quiero que vean cómo Pablo primero le hace ver a un hermano en la iglesia que está mal. ¿Cuántos de aquí quieren que les diga que está? Ah, cierto. Qué curioso, ¿no? Que Pablo tiene muy en claro, y los apóstoles tienen muy en claro, que cuando un hermano, alguien que está cerca de tu congregación, se reúne contigo y sabes que está en pecado, tenía el valor de decirle, ¿sabes qué? No está bien. Es más, la Biblia nos da muy buena instrucción respecto a cómo debe de hacerse. Y nada más voy a tomarme el pequeño tiempo, unos segundos para decirlo. ¿Cómo debes de corregir a alguien que está en pecado? Número 1, vas y hablas de forma privada con él. Pablo dice, vayan y hablen si está pecando contra ti, ve y habla con él, intenta corregirlo. Si la persona te escucha y se arrepiente, gloria a Dios, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, no pasa nada. Deberías de ir entonces a una persona que es digamos, responsable de esa congregación, un pastor, un maestro, un líder, un anciano, alguien que sabes que está velando por cada uno de los miembros de esa congregación. Y entonces decirle, esta situación está pasando, y juntos tratar de rescatar al hermano, de restaurar al hermano. Porque en la Biblia nos dice muy claramente que cuando alguien está en el error, no se trata de humillarlo, ni de apartarlo, ni de discriminarlo, ni de decirle, tú estás mal y yo estoy bien. No, no es desde ahí donde hablamos del tema, sino es desde la intención, o es desde las ganas de poder restaurar a la persona, porque te duele que esté así. Claro, puede ser un proceso, y por eso hay que manejarse con mucha sabiduría. Volviendo al tema, aquí en este versículo 5 de Corintios, nos está diciendo Pablo, le está diciendo a la iglesia, perdonen y yo también he perdonado, porque es importante que lo perdonen, no queremos que sea consumido de excesiva tristeza. Y aquí también me causa curiosidad, una vez alguien decía, ¿dónde estaban las iglesias, no? Estaba una iglesia en Corinto, una iglesia en Galacia, una iglesia en las diferentes iglesias, al menos las que tenemos registro aquí en la Biblia, ¿no? Estaba la iglesia de Jerusalén, estaba la iglesia de Corinto, de Galacia, estaba la iglesia de Filipos. Eran diferentes ciudades que estaban muy alejadas una de otra. Cuando alguien pasaba por una situación difícil en la iglesia, vamos a decir, esta persona que pecó y que tuvo que ser exhortada, cuando esta persona tuvo que ser exhortada, te voy a usar de ejemplo tantito, si me lo permites, yo sé que tú aguantas vara. Cuando esta persona es exhortada, lo estoy diciendo de ejemplo, no él, no lo volteen a ver feo. Si hubiéramos estado en la iglesia de aquel tiempo, esta persona que estaba siendo exhortada no estaba pensando, ay, me voy de aquí a la iglesia de ahí enfrente porque aquí me hablaron feo. ¿Sabe por qué? Porque las iglesias no estaban así, o sea, las iglesias eran una en cada ciudad. No era como, me voy a ir 1000 kilómetros allá al norte para ir a otra iglesia. Esa no era una opción. Era simplemente aguantar lo que había sucedido, aguantar lo que le habíamos confrontado y pasar por el proceso. Pasar por el proceso. Esa es una de las desventajas de que hoy en día tenemos tantos pequeños grupos. Ay, aquí no me gustó esto, me voy a la de allá. Y allá no me gustó esto, me voy a la de acá. Y me encanta cómo Ricardo me lo ha dicho a mí miles de veces, lo hemos platicado muchas veces, y la semana pasada Ricardo lo dijo, ¿no?
Donde estés buscando la iglesia perfecta, déjame decirte que no la vas a encontrar. Todas las congregaciones son imperfectas de una u otra manera, pero mientras la palabra de Dios sea verdadera en ese lugar, estás bien. ¿Sí? ¿Sí me explico? Mientras la palabra de Dios sea la que tiene que ser, sea la que conduzca a esa iglesia, entonces esa iglesia será una iglesia de Cristo. Si no, nada más es un grupo que se reúne pues, a intentar, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir ahora es que después de ese paréntesis de la corrección al hermano, después de ese paréntesis de cómo debiéramos manejar la situación, vamos al tema en sí. Dice, versículo 10, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración de ustedes en presencia de Cristo. Ya lo he perdonado por consideración de ustedes en presencia de Cristo. Ya lo he perdonado, es decir, yo tenía que perdonar y ya lo he perdonado. Yo sabía que tenía que perdonar. Yo sabía que... Ahora, ¿qué le hicieron a Pablo? A Pablo no le hicieron nada. Pablo no fue afectado, no era su esposa, no era su familiar, no era nada. Pero Pablo tenía ese corazón, ¿no? Pablo tenía ese corazón de amar a todo el grupo, a toda la iglesia de Corinto. Pablo tenía ese corazón de preocuparse por todo lo que pasaba por la iglesia, de preocuparse por todo lo que le pasaba a cada uno, de tal manera en que cuando algo le pasó a uno, él dijo, es que no está bien. Y aunque no me lo hizo a mí, yo siento tu corazón y sé que no está bien. Por eso si tú perdonas, yo también tengo que perdonar. ¿Sí me explico? Ya tan solo ahí hay un mensaje, ya tan solo ahí hay una observación. Cuando tú dices, ay, ¿qué le pasó? Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué le pasó a Ricardo? Ay, que su jefe lo despidió injustificadamente. Ay, pobre Ricardo. Y ya. No, si hay algo que le está pasando injustamente, es ¿cómo estás? ¿Cómo te ayudo? Está mal. Mi corazón debe estar contigo. Porque esa es la clave de ser un grupo, una iglesia. La clave es que estamos juntos en corazón. ¿Sí o no? Ok. Necesitamos perdonar, punto número 1. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver, ¿no? Necesitamos perdonar, punto número 1. Mateo 6:14 dice lo siguiente, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Vamos a ver estos 3 versículos rápidamente para probar este punto. Necesitamos perdonar. Entonces Mateo 6:14, ¿no? ¿Cómo dice Mateo 6:14? Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Porque si perdonas a otros, también tu Padre te va a perdonar a ti. Oye, ¿y si no lo perdono? Pues ahí vas a ver. Hay una extraña relación entre el perdón que yo doy y el perdón que recibo. No necesariamente es condicional. Esta palabra quiere decir que no necesariamente depende de que tú perdones para que Dios te perdone. Pero ahorita vamos a entender cuál es la relación entre el perdón que recibimos y el perdón que damos. ¿Ok? Aquí en Mateo 6:14 dice, porque si perdonan a otros ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Lucas 6:37, vamos a otro versículo. Lucas 6:37 dice, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. ¿Por qué se quedan tan callados ahí? Perdonen y se les perdonará. Parece que estas 3 cosas van de la mano. No solo perdonar es una acción necesaria, pero también no juzgar y también no condenar. No juzguen, no serán juzgados. No condenen, no serán condenados. Perdonen y se les perdonará. Sí. Hay una regla de oro que Jesús estableció. Escúchela bien. Haz con los demás como quieres que hagan contigo. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Se le llama así, la regla de oro. Porque
salvar de muchas cosas. ¿Quieres que te traten bien? Empieza tú. Ay, es que a mí me vio feo. Empieza tú. Ay, es que me dijo gacho. Empieza tú a decir bien. Ay, es que a mí, ¿cómo se llama? No me quiere. Pues tú demuestra que sí lo quieres. ¿Sí me explico? No puedes reaccionar si tenemos el amor de Dios en nosotros. Es que él, siendo cristiano, debería ser diferente. ¿Y a ti qué? El mandamiento es para contigo. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado. Perdona para ser perdonado. ¿Vamos bien? ¿Ya? Mateo 18, 21 al 22. Pedro se le acercó a Jesús y le preguntó: oye, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Esperando a lo mejor que Jesús le dijera: bueno, mira, Pedro, pues vamos a ver. Pues a lo mejor, ¿qué te gustará? ¿Con 5 veces? ¿No? ¿Con 3? ¿Cuánto tendrás que perdonar? ¿Cuántas veces tendrás que perdonar? Y entonces le dice: ¿cuántas veces tengo que perdonar si pega contra mí? ¿Hasta 7 veces será? ¿No? No te digo que hasta 7 veces, sino que hasta 77 veces le contestó Jesús. Aquí dice 77 veces. ¿Y saben por qué es diferente? En Reina Valera dice 70 veces 7 y aquí dice 77. Es diferente no por el número, es una manera de decir: tú perdona y cállate. Deja de preguntar. Para siempre. Sí, no estés contándole cuántas veces tienes que perdonar. Y qué difícil, ay Señor, qué difícil es siquiera considerar que tengo que perdonar a esa persona. ¿O no? Pero ese es el primer punto nada más. Necesitamos perdonar. Como les he dicho otras veces, la palabra de Dios, muchas gracias, Santa. La palabra, ay mira, me tocó la de los dibujitos hablando de... ¿Puedo decir algo? Sí, este es un buen momento, sí. Bueno, en el Padre Nuestro repetimos eso mismo, ¿verdad? Por supuesto. Y lo repetimos casi a diario cuando lo estamos rezando. Ajá. Pero como lo repetimos así como decir cualquier... O sea, si no lo tomamos en Claro. serio, Claro. pues nomás lo repetimos. Efectivamente. Lo que nuestra hermana quiere decir es que de nada sirve que lo sepas si no lo haces. Hola. Todos están bien, ¿verdad? Buenos días. Estuvo bien el cafecito. Y es que a esto venimos, hermanos, hermanas, a esto venimos. Venimos a abrir nuestro corazón y por eso no es popular la iglesia. No estamos tratando de crear ¿cómo se llama? Estamos tratando de crear un movimiento. Así que estamos tratando de decirle a la gente: necesitas de Dios, y para reconocer a Dios tienes que darte cuenta que necesitas perdonar, porque es para ser perdonado. Hay una relación entre perdonar y ser perdonado, una relación muy estrecha. Y sí, la hermana dijo, en esa famosa oración que podemos titularla El Padre Nuestro, ¿no? Bueno, titúlala como quieras, pero en esa oración que Jesús oró y que nos dio ejemplo, ahí dice: perdona nuestras ofensas, Padre, como nosotros perdonamos. Imagínate si eso fuera verdad. Imagínate si lo que decimos o hemos dicho fuera así 100%. ¿Tú crees que Dios te hubiera perdonado? ¿Tú crees que Dios te perdonaría si Él estuviera limitado a perdonarte a ti de la misma manera en que tú has perdonado a los que te ofenden? Ya como que se siente chistoso, ¿no? Sí, por favor. Claro, por favor. Todo está muy bien en la palabra de Dios y la palabra de Dios se respeta ni nada, ¿ok? Pero, ¿y el olvido de la ofensa? Ah, ¿como perdono y no olvido? No, o sea, sí perdona, sí uno perdona, pero, o sea, perdona. Pero pues Dios la hizo a uno completa, con memoria, con todo. Claro. ¿Y el olvido? Claro. Ahorita vamos a ver más adelante. Ahorita tu pregunta se va a responder con la misma palabra. Porque a lo que se refiere, si lo entiendo bien, a lo que se refiere es: yo decidí perdonar, pero cada vez que lo recuerdo me sigue doliendo. Por eso no lo puedo olvidar, ¿no? O sea, cada vez que lo recuerdo me sigue causando náuseas. Ahorita vamos a ver
qué es realmente perdonar, porque a lo mejor ahí nos estamos quedando cortos. Bueno, punto número 1 fue, necesitamos perdonar. Ahorita se va a resolver tu pregunta. Punto número 2, necesitamos ser perdonados. Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. Dice lo siguiente. Hechos 13, 38 y 39 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. A ver, Hechos 13:38. Hechos 13:38. Hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Fíjense en esto. Lo que estaban haciendo los discípulos, ¿cuál era el mensaje? El mensaje del Evangelio, sí. ¿Pero qué significa el mensaje del Evangelio? El mensaje de que tengo una buena noticia. Tus pecados pueden ser perdonados. Pero aún antes de eso, tú tienes que darte cuenta que necesitas perdón. Tú tienes que darte cuenta que necesitas perdón. Y esa es una pregunta para todos. ¿Necesitamos ser perdonados? ¿O todos somos perfectos? Nunca nos hemos equivocado, nunca le hemos fallado a nadie, siempre hemos hecho las cosas bien, y aún en la intimidad y donde nadie nos ve, hemos sido íntegros delante de Dios. ¿Todos somos perfectos? Es una verdad que está en la palabra. Todos los seres humanos están en pecado, son pecadores. Es una verdad que está ahí. El asunto es, ¿tú lo entiendes? ¿Tú crees que fuiste pecador? O sea, ¿tú crees que esa era la naturaleza que tenías? Porque la semana pasada les dije, para poder arrepentirnos, para poder reconocer nuestros pecados, no se trata solo de decir, sí, yo me equivoqué en esto. O es como, vamos a suponer que esta mañana, ¿no? Yo tenía que poner el mantel y todo esto, es decir, ¿no? Que tenía que poner eso. Y llegan a las 10:30 y no lo puse, ¿no? Y entonces, ay, ¿quién no lo puso? Ay, fui yo, perdón, no lo puse. Decir lo que hiciste mal, ¿es suficiente para arrepentirte? No. ¿Por qué? Porque decir lo que hiciste mal, decir que tú pecaste, no es suficiente porque no estás reconociendo que tú, como si no estás reconociendo que tú fallaste, que es una falta. No es lo mismo decir, sí, yo fui. Así, ¿sabes qué? Yo soy culpable. Cuando entiendes que eres culpable, es una cosa diferente. Muy diferente. Muy diferente. ¿No les ha pasado que están en una discusión, están en una, vamos a ponerlo con la esposa, ¿no? En una discusión acalorada y todo, y al final ya nos enojamos y bueno, ya, no arreglamos nada, pasa el tiempo, ya me calmo, ya nos calmamos, ¿no? Estamos más tranquilos y ¿sabes qué? Empezamos a hacer cuentas, bueno, es que yo me enojé por esto, yo me enojé por aquello, pero ahora que te lo estoy diciendo, ¿sabes qué? Sí es cierto, yo me equivoqué. ¿No les ha pasado que cuando reconoces que eres tú quien te equivocaste, todo se rompe? ¿Todo como que cambia? Es más, la persona que te está escuchando cuando dice, ¿sabes qué? De todo esto que pasó, sí es cierto, yo me equivoqué. ¡Pum! O sea, la reacción cambia, ya no puede, ya desarmas a la otra persona, ¿sí me explico? Porque no es lo mismo solamente decir, yo hice esto, sé que está mal, pero yo lo hice. A decir, yo soy culpable de eso. Tener eso en mente, tener en mente ese entendimiento de que somos culpables, nos lleva a necesitar perdón. Tener en mente que somos culpables de algo nos lleva a necesitar perdón. Y eso aplica con Dios y con cualquier persona.
Si tú crees que estás muy bien, si tú crees que no le debes nada a nadie, si tú crees que no, que al contrario, quien te trata mal es el otro, que es la otra persona la que debería tratarte mejor, haz esa pregunta, ¿no? ¿Y yo de qué soy culpable? Si entonces, si yo soy perfecto, la otra persona es la que me está hiriendo, la otra persona está bien mal, y por eso la relación no prospera, no funciona, mejor haz esta pregunta, bueno, ¿y yo de qué seré culpable? ¿Sí me explico? Porque cualquier relación de matrimonio, de paternidad, del trabajo, la que sea, la que tú quieras, cualquier relación es de dos partes. ¿Sí? Así que saber que somos culpables es el primer paso para entender que necesitamos ser perdonados. Salmo 32:5. Y este sí me gustaría que fuéramos todos, porque aquí vamos a poder ver cómo esto es un tema que la Biblia siempre nos habla de este tema. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, está repleto de esta parte del perdón. Como les decía, estamos hablando de que necesitamos ser perdonados. Salmo 32:5. Y es más, el primero que lo tenga, diga amén. Eso, y lo va a leer. ¿Qué número? 32:5, nada más el 5. 32:5. Sí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije contra mí, mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta ahí. Qué bonito les, gracias. En otra versión dice, pero te confesé mi pecado. En esa versión que leyeron en Reina Valera dice, mi pecado te declaré, me confesé, acepté mi culpa, ¿no? Y luego, y no te oculté mi maldad. Está diciendo que yo sé lo que estoy haciendo mal. Tengo que darme cuenta de eso. Y luego dice, me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Pero a veces pensamos, ¿cómo les digo? Voy a decírselos así. ¿Dios perdona nuestros pecados? Amén, ¿sí? ¿Dios perdona nuestros pecados? Sí, es un hecho. Pero a veces pensamos que porque Dios perdona nuestros pecados, pues ni siquiera tengo que decirlos, ni siquiera tengo que reconocerlos. Él de todos modos me va a perdonar. Si Él de todos modos me va a perdonar, ¿para qué doy el primer paso? ¿Para qué reconozco mi maldad si Él de todos modos me va a perdonar? ¿No? Él es Dios, Él es amor. Es más, hay quienes dicen, yo he escuchado por ahí que Dios es bueno, entonces aunque haga de mi vida lo que yo quiera, al final no me puede mandar al infierno, porque Él es bueno, ¿no? Y está mal, la lógica está mal, porque el perdón de Dios viene después de la confesión de nuestros pecados. Si nosotros no reconocemos nuestra falta, no vamos a poder separarnos de eso. Y por ende no vamos a poder entrar en el perdón de Dios, en la gracia de Dios. ¿Qué predicó Jesús al inicio de su ministerio? Vengan todos, vénganse, esto es gratis para todos. No. ¿Qué dijo? Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado, y para que ustedes puedan entrar entonces, para que ustedes puedan ver eso y ingresar a esa vida en Dios, primero tienen que arrepentirse, reconocer su falta y pedir perdón. ¡Wow! ¿Vamos bien? Entonces, tercer punto. ¿Por qué el perdón es la clave de la madurez? Punto número 3. ¿Por qué el perdón es la clave de la madurez? Me voy a regresar un poquito a nuestro texto principal en 2 de Corintios capítulo 1. En el verso 10 y 11 dice, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Hay un propósito ahí, ¿no? Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Voy a leerlo de nuevo, necesitamos estar aquí, atentos.
Respire. Vamos a oxigenar nuestro cerebro. Esta es la última parte, pero la más importante. Así que vamos atentos, respire tantito, ¿no? Esta parte final del mensaje le va a dar sentido a todo lo demás. Es lo que va a englobar todo. El título de esta parte final es ¿por qué el perdón es la clave para la madurez? Así que me fui a 2 de Corintios, capítulo 1, el verso 10 y 11 dice: a quien ustedes perdonen, yo lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración de ustedes en presencia de Cristo. Verso 11, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Todo esto lo hice con un propósito. Yo sé que tengo que perdonar porque Dios me lo demanda. Como decía la hermana, sabemos que la palabra de Dios o se obedece o se desobedece, ¿sí? Puede que no la entiendas, está bien. Puede que no entiendas todas las razones por qué Dios te dice algo, está bien. Pero tú siempre tienes dos opciones: obedecer o desobedecer. ¿Sí me explico? Voy a repetir esto. La palabra de Dios es fiel y veraz. Y nosotros solo tenemos dos opciones: obedecerla o desobedecerla. Puede que no la entendamos. Puede que no entendamos ni por qué tengo que hacerlo, ni cómo tengo que hacerlo. Puede que no entendamos muchas cosas. Y eso está bien, no está mal. No tienes que entenderlo por completo para obedecerlo. Pero ante la palabra de Dios, solo tienes dos opciones: obedecer o desobedecer. Y déjame decirte que muchas veces, si empiezas por obedecer, entonces entender por qué va a venir después. Entender para qué va a venir después. Entender cómo lo hago va a venir después. Y esto es oro molido, muchachos. La palabra de Dios solo nos da dos caminos: o la obedecemos o la desobedecemos. Pero no hay un entre, no hay una sala de estar, no hay un intermedio, ¿no? Aquí está la palabra de Dios y hasta que yo la entienda, hasta que me caiga bien, hasta que hasta que yo, no sé, hasta que me des respuesta en mi cabeza, entonces obedezco. No. Ante la palabra de Dios es o la obedeces o la desobedeces. No hay de dos sopas. Entras o te quedas afuera, ¿sí? Y ya, claro que Dios entiende que puede que no conozcamos por qué su palabra dice eso. Puede que no entendamos para qué su palabra dice eso. Puede que no entendamos cómo vamos a poner en práctica su palabra. Como decías, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo quiero perdonar. Pero ¿cómo voy a llevar eso a la práctica ya en largo plazo? Porque todavía batallo con esto. Puede que no. Pero lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Obedecer es sí. ¿Y saben cómo se llama eso? Dar un paso de fe. ¡Wow! Se tienen la palabra con ustedes. Un aplauso a ustedes porque es que sí se lo saben. Yo me sorprendo que ustedes tienen la palabra en su corazón. Vamos a caminar en fe y vamos a hacerlo. Mi último punto entonces es: ¿por qué el perdón es la clave para la madurez? Y entonces decimos que Pablo en este versículo de Corintios, en este cachito de Corintios dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Vamos a ver cuáles son las artimañas. Primera de Juan, capítulo 2, verso 10. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 10. Vamos a leerlo juntos, yo lo tengo aquí en versión internacional. Dice: el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada que lo haga tropezar. Versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. ¿Por qué el perdonar es clave para la madurez? Porque si no perdono, aunque yo diga,
lo que sea de mí, aunque yo esté en la posición que esté, lleve tantos años en la iglesia, los ministerios que tú quieras, lo que tú quieras de carrera cristiana y mandes. O sea, aunque tengas la carrera cristiana más impresionante de este tiempo, si yo no perdono, dice que no amo a mi hermano, y entonces todo lo que hago estoy en oscuridad. ¡Qué tremendo! Es como, a ver, ¿por qué no me dijeron esto antes? Pero sí te lo dijeron, solo que pasaste de largo. Sí te dijeron que, hey, arrepentirse. Ah, sí, no, yo sí quiero de Dios. ¿Sabes qué pasa con la gente? Que después de muchos años, la gente que es cristiana, la gente que crece en las iglesias o que lleva mucho tiempo de congregarse, a mí me duele mucho, se me hace triste ver que después de muchos años dicen, es que no me lo dijeron, y es que llevo tantos años sin haber escuchado cómo era desde un principio. Y déjame decirte, sí te lo dijeron, a lo mejor muy sutil, pero sí estaba ahí, porque Jesús dijo, arrepiéntanse, confiesen sus pecados, ¿cómo se llama? Nazcan de nuevo. O sea, sí estaba ahí, pero tú decidiste, o de alguna manera quisiste vivir el cristianismo, pero a tu manera. En las clases de discipulado, que por cierto los invito a todos, las clases de discipulado los viernes a las 6:30, vamos más profundo en este tema. Y ahí sí desarrollamos el todo y por qué en el pizarrón, y ahí queda todo muy, muy claro. Pero dijimos algo en la clase pasada que quiero traerles a ustedes. No debería porque no vinieron, pero les dije algo la vez pasada. Pero los perdono. No les tengo rencor, obviamente. La clase pasada dijimos, cuando Jesús se bautizó a los 30 años, hizo ese acto por obediencia. Y cuando se bautizó, dice la palabra que él fue lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, luego fue guiado por el Espíritu Santo, y luego todo lo que hizo fue en el poder del Espíritu Santo. Esas 3 frases. Y estamos estudiando ahí en el discipulado de los viernes a las 6:30, no falte. Estamos estudiando en ese discipulado que Jesús pasó 30 años vaciándose para después ser lleno. ¿Qué quiere decir? No estoy diciendo que él pecó, no me malentiendan, eso sería herejía. No, Jesús no pecó. Pero Jesús, desde los 12 años ya sabía quién era y para qué estaba aquí. Era el Hijo de Dios y ya sabía su propósito desde los 12 años. Los siguientes años él tuvo que mantenerse a raya, mantener su humanidad a raya, de tal manera en que se vaciara de sí mismo, que ya no fuera lo que él quería como lo quería, ya no fuera, sí, yo sé que soy el Hijo de Dios y voy a actuar como el Hijo de Dios a mi manera, sino, yo sé que soy el Hijo de Dios, yo sé que, ¿cómo se llama? Yo sé cuál es mi propósito, pero no lo voy a hacer a mi manera, sino a la manera de Dios. Y esperó, y esperó, y esperó, y esperó, hasta que se vació por completo, hasta que él se dio cuenta que ya no iba a buscar sus propios intereses ni hacer las cosas a su manera, sino a la manera de Dios. Y entonces cuando fue el tiempo, él realmente tomó una decisión y hizo el primer acto de obediencia. Cuando hizo ese acto de obediencia, entonces Dios confirmó, sí, este es mi Hijo amado. Jesús ya lo sabía, todo el mundo ya lo sabía, pero Jesús confirmó su propósito hasta que Jesús se vació por completo de esa parte humana. Tú y yo tenemos primero que vaciarnos por completo de nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Básicamente, se les digo en 3 palabras fáciles: querer hacer las cosas cuando quieres, como quieres y de la manera que te gusta. ¿Por qué están tan calladitos? Lo siento, no se los digo, yo sé que me ven y ¿qué te pasa, Emiliano? Es así la palabra, lo siento mucho, pero prefiero que Dios nos confronte a todos con la verdad. Yo soy el primero que tengo que saltar en esa brecha y decir, si es cierto, Señor, yo que preparé esto, que tú me hablaste a mí primero, yo soy el primero que tengo que rendirme por completo para estar aquí delante de ustedes con la cara limpia y decírselos. O sea, yo sería el primer hipócrita si me atrevo a no vivir lo que estoy aprendiendo y luego venir a enseñárselos como, pues yo soy el que estoy enfrente, ¿no? A mí me tocó. No, perdón, no, de verdad. No se distraigan con eso, no se distraigan con que yo pudiera, no. Yo soy el primero que tengo que vaciarme de mí mismo
para poder llenarme de la presencia de Dios y de su palabra. Amén. Porque solo así, entonces vamos a entender, solo así entendemos, vamos a entender que perdonar era el primer paso. ¿Qué pasa si después de X cantidad de tiempo no nos damos cuenta que eso es lo que debimos hacer? Después de X cantidad de tiempo nos damos cuenta que por ahí debemos empezar. ¿Qué crees? Que si reconoces que eres culpable por ignorarlo, por desidia, por no hacerlo al 100, si verdaderamente lo reconoces, ya estás reconociendo tu falta, ya estás reconociendo que eres culpable de algo. ¿Y qué crees que hace Dios? Te abraza y te perdona. ¿No es increíble? Amén. Proverbios 17:9 dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Repito, Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Sabes que los judíos les gustaba recitar la palabra? Una, para memorizarla, porque no la tenían escrita tan fácilmente, ¿no? Era una necesidad. Y dos, porque la misma palabra dice: guarda las palabras en las tablas de tu corazón, ¿no? O sea, memorízala. Vamos a hacer este ejercicio juntos. Vamos a ver hasta dónde podemos retener. Vamos a tratar de memorizar este proverbio, porque yo creo que es la clave de todo lo que Dios nos está hablando hoy, para poder llevarlo en el corazón realmente el resto de la semana. Dice, voy a leer frase por frase y ustedes lo repiten después de mí. ¿Están de acuerdo? El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Una vez más, ¿está bien? Proverbios 17:9. Proverbios 17:9. Una vez más. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Pero el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y no me quiero extender, podría extenderme por horas hablando de esto, pero vamos a cerrar aquí. Lo demás, yo dejo que usted lo medite, lo analice, que el Espíritu Santo haga el resto en su vida. Sabemos que el camino, sabemos que la vida que debemos vivir es una vida de amor, ¿verdad? Que el estándar, que la ley, que la forma de vida tiene que estar marcada por el amor de Dios, que ya lo hemos aprendido mucho en tiempo pasado. Así que la razón por la que Pablo le dice a los corintios, sabemos cuál es la estrategia del diablo, ¿y sabes cuál es? Erradicar el amor de tu vida. El erradicar el amor de Dios en tu vida para que tú no ames a la otra persona. Lo puedas tolerar, puedas convivir con él, puedas estar juntos, puedes todo lo demás, pero no amarlo. Porque para amarlo primero tienes que perdonarlo. Entonces por eso dice, porque yo sé cuál es la estrategia del enemigo. Yo sé que lo único que tiene es borrar de nuestras mentes, de nuestros corazones, la capacidad de amar, de recibir el amor de Dios y dar del amor de Dios. Esa es la estrategia del enemigo. Borrar de nuestros corazones la capacidad de recibir el amor de Dios y de dar el amor de Dios. Cualquier cosa que vemos que el enemigo está haciendo, siempre radica ahí. Porque yo sé que es eso, porque yo sé que esa es su estrategia, porque yo sé que es lo que quiere, no le voy a dar entrada. Yo les voy a poner el ejemplo de perdonar. Porque, como decía el proverbio, el que perdona. Ese es el proverbio 17:9. El que perdona cultiva el amor. El que perdona la falta cultiva el amor. No dice o sea, el que perdona va a cultivar el amor, va a empezar a trabajar en eso. Por eso es. Ahora, ¿cuántas veces vas a perdonar?
las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Me vuelvo a acordar y me vuelve a doler, vuelve a perdonar, no pasa nada. Me vuelvo a acordar y no puedo y me sigue, vuelve a perdonar, vuelve a orar y Señor, yo lo perdono, decido perdonar. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Lucy, la otra vez platicábamos y me decía, es que tú eres alguien que perdona muy rápido. Y yo, bueno, algunas cosas sí, algunas cosas no, pero generalmente soy de las personas que Lucy me describe así, a ti se te resbala todo. ¿No? Y yo hay veces, hay cosas que digo, ya no me acuerdo de cómo pasó, literal ya lo borré de mi memoria. Ahora, porque soy especial, no, simplemente porque he entendido que cuando alguien me ofende, yo tengo dos caminos. O sostener esa ofensa, retenerlo en mí y envenenarme yo, o si sabes qué, te perdono, no pasa nada, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace, ya. Luego ya tan en automático que a veces hasta se me olvida que alguien me ofendió. Ya de verdad no me acuerdo. No es broma, no es payasada, de verdad se me olvida. Se me olvidan cosas que pasan así fuertes porque yo le he decidido perdón. Pero hay cosas que también me siguen doliendo con el tiempo. Hay cosas que yo creo que ya perdoné, pero después del tiempo digo, ay, no, todavía me dolía. Y por eso, porque todavía me dolía, todavía traía algo. Y lo tengo que volver a sacar y tengo que volver a perdonarlo y tengo que volver a... ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Porque haciendo eso voy a cultivar el amor. Punto número 1. Necesito perdonar. Punto número 2. Necesito ser perdonado. Y punto número 3. Es la clave para la madurez. Es la clave. Ahí está la pieza clave. ¿Okidoki? Dios es bueno. Padre, te damos gracias por tu palabra, tu bendición, por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque es tu palabra la que nos da vida, la que sostiene nuestra vida y la que nos llena por completo.